Bueno, desde ayer es tendencia en las redes sociales el tema de la OPSU, distintos jóvenes manifestando algunas críticas, inquietudes, comentarios con respecto a cómo se asignan los cupos para poder estudiar en las distintas universidades públicas del país. Y quise tocar este tema, ¿no? Sobre todo entender cómo actualmente se determinan los resultados del Sistema Nacional de Ingresos de la OPSU en las universidades, cuáles son los retos. Y también yo creo que es importante, bueno, cuál es la manera más justa, ¿no?, de garantizar que todos los jóvenes tengan la opción de estudiar, ¿no? Que eso no sea exclusivo para algunos, ¿no?, independientemente de cuál sea su condición socioeconómica. Pero de eso quiero hablar con Benjamín Sharifker, exrector de la UNIMED y de la Universidad Simón Bolívar, quien más que él pues conoce este tema, que siempre, por cierto, es polémico desde hace muchísimos años. Licenciado químico, miembro de la sociedad civil, y Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios y Representación Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Buenos días y bienvenidos. ¿Cómo está? Buenos días, Shirley. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Por favor. Bueno, lo primero es, ¿cómo se establece un poco para entender la asignación de cupos, ¿no? Porque, bueno, la mayoría siempre hace referencia a que tengo un buen promedio y no quedé, ¿por qué? No entiendo. ¿Cómo se da, digamos, esos porcentajes de asignación? Bueno, que le dan la oportunidad a algunos de estudiar en las universidades públicas y a otros no. Muchas veces la gente no comprende por qué no entra a la carrera a la que quiere estudiar. Sí, lamentablemente el sistema que tenemos, el Sistema Nacional de Ingreso, en fin, no es un sistema que asigna plazas en las universidades de acuerdo a las capacidades de los estudiantes, la vocación de los estudiantes. No, es un sistema que asigna las plazas en las universidades de acuerdo a un algoritmo muy oscuro porque no ha habido auditorías acerca de ese sistema, que tiene poco que ver con el desempeño estudiantil. ¿Y por qué digo que tiene poco que ver con el desempeño estudiantil? Pues si bien ellos de alguna manera toman en cuenta la nota, pero la nota no es el factor de mayor peso dentro del sistema de ingreso, lo que se toma en cuenta es el promedio de la nota. ¿Pero qué pasa? Que en muchas de las instituciones de educación secundaria venezolanas, sobre todo las del sector oficial, los liceos, no hay suficientes profesores en las distintas materias. Entonces un estudiante a lo mejor no vio matemáticas, a lo mejor no vio física, a lo mejor no vio lenguaje, a lo mejor no vio inglés. Pero hubo que ponerle alguna nota ahí, o se le puso ninguna nota ahí, pero se le sacó promedio sobre las demás materias que sí vio. Entonces el promedio de las notas de un estudiante durante el bachillerato no necesariamente es un indicador confiable de lo que es el desempeño estudiantil del estudiante. El estudiante puede no haber aprendido nada de matemáticas, puede querer estudiar ingeniería o física o matemáticas en la universidad, pero no sabe nada de matemáticas. Entonces, ese promedio indica muy poco. Entonces, es un sistema que no solamente es injusto porque no mide lo que es realmente las capacidades del estudiante. O la calidad educativa. La calidad educativa, ni siquiera la vocación del estudiante, sino que es un sistema que digamos, condena al sistema educativo general venezolano a la ignorancia. Entonces, lo que nosotros buscamos con la universidad es el conocimiento, pero el sistema de ingreso es un sistema que tiende hacia la ignorancia. O sea que, entonces, es contradictorio. Nosotros teníamos en Venezuela sistemas de medida de lo que era el desempeño estudiantil en bachillerato. Por ejemplo, había la prueba estandarizada de la OPSU, la prueba de aptitud académica, que se interrumpió hace ya más de 10 años, y habían pruebas de ingreso en las distintas universidades, a través de las cuales se podía medir no solamente los conocimientos que pudieran haber adquirido los estudiantes durante su bachillerato, sino también las habilidades de pensamiento verbal y de razonamiento numérico o matemático. Ahora en Venezuela no tenemos ningún sistema estandarizado de medida de lo que es el desempeño estudiantil. Y eso es un gran defecto, porque ¿cómo pueden gestionarse, cómo pueden formularse políticas educativas si nosotros no conocemos cuál es el comportamiento en cuanto a desempeño de nuestros estudiantes? Entonces, realmente necesitamos cambios muy importantes en los sistemas de ingreso. Otro aspecto que quiero destacar es que el tema del cupo en las universidades era un problema hace varias décadas en Venezuela. En este momento no es un problema. En este momento
sobre todo las universidades oficiales, tienen déficit de estudiantes. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de estudiantes que pudieran estar estudiando en las universidades no acceden a las universidades por problemas económicos o simplemente porque se han ido del país. Entonces nosotros tenemos en universidades como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Oriente, la Universidad de los Andes, cantidad de plazas disponibles que no hay candidatos para ocuparlas. Entonces este sistema de asignación de cupos que deja por fuera a muchísimos estudiantes que quisieran estudiar en las universidades, además tiene ese gran problema que no toma en cuenta el exceso de plazas estudiantiles que en muchas oportunidades tenemos en la universidad. Sí, a ver, le doy la palabra a Jesús Mendoza, sobre todo entendiendo un poco este sistema para el joven, ¿no? El joven que desea, por ejemplo, estudiar en la Universidad Central de Venezuela, en la que tú estudias y haces vida y tienes una representación estudiantil, o en la Universidad Simón Bolívar, donde, por cierto, Benjamín fue rector, ¿no? ¿Cómo se convierte, digamos, o cómo se transforma este proceso para que efectivamente alguien que quiera estudiar dentro de la universidad no pueda hacerlo a través por lo menos de la OPSU, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Y qué opinan ustedes de este sistema también, ¿no? Bueno, Shirley, hay algo muy importante que destacar. Hay un convenio, que yo lo tengo aquí, que hay una resolución, que es la resolución 440, que dice que el acuerdo con la OPSU es que el 30% de los cupos de las universidades va a ir dirigido al Sistema Nacional de Ingresos, que es el sistema que maneja la OPSU, y el resto de los cupos iba a ir dirigido a lo que son los métodos o los mecanismos internos de cada universidad, internas, hasta convenios, temas culturales, temas deportivos. Pero el 7 de julio del año 2015, la Sala Constitucional del TCJ le dice a las universidades que ellos no pueden rebotar de alguna manera si la OPSU, si el Sistema Nacional de Ingresos, le sobrepasa el 30%. Los últimos años, ¿qué ha pasado? Que el Sistema Nacional de Ingresos no manda ese 30% de los cupos, sino que manda mucho más de ese 30% y deja el método o el mecanismo de las universidades sin los cupos necesarios que, como decía la resolución, y lo que hace la universidad es de alguna otra manera adaptar a los cupos que le quedan. Entonces, las universidades hacen sus pruebas internas, sus pruebas vocacionales, sus pruebas de actas convenios del tema deportivo y del tema cultural, pero es insuficiente la cantidad de cupos que se le puede dar al estudiante o a esa población que está ingresando a la universidad. La última información que tuvimos sobre el Ministerio de Educación Superior dice que ellos dividen en el 50% en el promedio, como decía el profesor, de primero a cuarto año, el 30% en la actividad o en la situación socioeconómica del estudiante, el 15% la ubicación del estudiante y el 5% la presentación de la prueba de la OPSU. Un estudiante que tenga poco recurso económico tiene más probabilidades de quedar en una carrera como medicina, en una carrera odontología, estoy poniendo ese ejemplo, que un estudiante que tenga de alguna otra manera una situación socioeconómica más alta. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que ese estudiante que tiene una baja situación socioeconómica que queda asignado por esa carrera, deja los estudios más adelante. ¿Por qué? Porque el actual sistema educativo no le da a ese estudiante una beca adecuada, no le da a ese estudiante un respaldo socioeconómico adecuado. Entonces tú a un estudiante que tiene un bajo nivel socioeconómico le das un cupo, pero si no lo respaldas con un sustento y con una ayuda económica, él te va a dejar la carrera, va a aumentar la deserción, que por eso es que tenemos unos números de deserción tan altos, porque no estás estimulando la permanencia de ese estudiante, porque no tienes reivindicaciones estudiantiles. Tienes comedores que no les das elementos para poderles darle una comida al estudiante, no tienes gasoil para el transporte, no tienes una beca adecuada. Actualmente la beca está en $5, siempre se lo preguntaron a la ministra Oblita, que ella no puede hacer nada con $5, y es lo mismo que un estudiante universitario, no puede hacer nada con $5. Entonces no puedes de alguna otra manera hacer un sistema en el que le vas a dar unos cupos al que tiene un nivel socioeconómico bajo, pero no le das un respaldo después, porque esa persona se va a desertar y va a dedicarse a trabajar porque necesita los recursos. Al igual que el tema de la ubicación. Ejemplo, una persona que viva en Caracas y tenga un promedio de 15 y una persona que vive en Amazonas y tenga un promedio de 20. Esa persona que quiere estudiar medicina va a tener más probabilidad el que vive en Caracas por el tema de la ubicación que el que vive en Amazonas, a pesar de que tenga un promedio más alto, porque no hay un equilibrio en ese Sistema Nacional de Ingresos. La realidad es que actualmente el Sistema Nacional de Ingresos no está funcionando y tiene muchos años siendo un Sistema Nacional de Ingresos que no se ha revisado, que no es equilibrado, y más allá de que no es equilibrado, que no está funcionando para las universidades, como tampoco funciona el actual sistema educativo que quiere imponer el Ministerio de Educación Superior con la ficha presupuestaria y lamentablemente con los mecanismos que ha utilizado con las universidades autónomas. Ahora,
¿cuál es la manera más justa de garantizarle a los jóvenes que puedan tener acceso a la opción de estudiar la carrera que quieran estudiar, la universidad que quieran estudiar? Porque bueno, el tema de la condición socioeconómica es, bueno, quizás una persona o un joven que nos está escuchando no tiene la posibilidad económica de estudiar en una buena universidad privada o en una universidad privada. Quizás tampoco tuvo la opción de estudiar en un buen colegio para cursar o un buen liceo pues público para cursar su estudio de bachillerato. Pero sí tiene el ánimo de entrar a una universidad, formarse y bueno, convertirse en un profesional. Entonces, bueno, ¿cómo también garantizamos, que este es el punto también, cómo garantizamos que esta persona entre a la universidad y que tenga la opción, ¿no? Por otra parte, bueno, ¿cómo hace esa persona que quizás sí tiene los recursos, que no tiene tan buen promedio como otra persona que cursó en un liceo que no tenía las condiciones, pero que deja de entrar a la carrera porque hay este porcentaje? Sí, hay una manera de lograr digamos, un sistema de ingreso justo. Por supuesto que sí, Shirley, y un poco las claves las estaba indicando Jesús en su intervención. Digamos, ¿qué es lo que tú quieres? Tú necesitas que haya un sistema de ingreso a las universidades, y luego que haya una prosecución estudiantil para que haya un egreso de ese estudiante en forma exitosa. Entonces, para que esas tres cosas ocurran, tiene que haber calidad en el sistema de ingreso, tiene que haber calidad en el sistema que garantice la prosecución y tiene que haber calidad académica para que pueda haber un egreso exitoso del estudiante. Entonces hace falta que nosotros tengamos sistemas de ingreso que sean incluyentes, pero que al mismo tiempo atiendan las necesidades del estudiante. Por ejemplo, si yo detecto que el estudiante tiene debilidades en matemáticas y quiere estudiar ingeniería, no es cuestión de rechazarlo y no dejarlo entrar a la universidad, pero sí es cuestión de tener cursos en las universidades o programas en las universidades que garanticen que el estudiante, cuando se vaya a enfrentar a los cursos, no vaya a salir raspado. Porque si sale raspado, entonces es una frustración para él y es una frustración para la universidad porque está invirtiendo unos recursos que no están tampoco sirviendo para nada. Luego tiene que haber mecanismos que garanticen la prosecución del estudiante con sistemas de becas, con sistemas de transporte, con sistemas de comedores, con sistemas de residencias estudiantiles. Por ejemplo, ¿cómo haces tú si te admiten en la Universidad Simón Bolívar, aún viviendo en Caracas, y tú no tienes vehículo y la universidad no tiene transportes para llevarte allá? Y no hay transporte público porque ahí no llega el metro, ahí no llega el metrobús, ahí no llega el transporte público. O vas en cola o vas con tu carro si no tienes transporte, porque la universidad ni siquiera tiene autobuses para transportar a los estudiantes. Entonces tú tienes que tener un sistema de ingreso que atienda las necesidades estudiantiles y que atienda las necesidades académicas de la universidad, un sistema de prosecución con esas garantías económicas que le permitan al estudiante. Y luego tú tienes que tener los profesores y los laboratorios y los talleres y la infraestructura para garantizar que académicamente esa prosecución estudiantil sea exitosa. Eso se ha logrado en Venezuela. O sea, no hace falta ir a Suiza para conseguir esas cosas o a Estados Unidos. En Venezuela hemos tenido esos sistemas, tanto en universidades públicas como en universidades privadas. Por ejemplo, en la Universidad Metropolitana el sistema de ingreso es un sistema muy incluyente en el sentido que no rechaza a los estudiantes, sino que ubica a los estudiantes en el programa apropiado de acuerdo a sus competencias. Si el estudiante tiene debilidades en habilidades, digamos, de lenguaje, entonces tiene que tomar unos cursos propedéuticos antes de los cursos normales, de forma tal de que él se nivele con... Bueno, y ese sistema estadísticamente ha demostrado que nivela efectivamente a los estudiantes, porque el defecto, ¿por qué el estudiante viene con baja preparación cuando quiere entrar a la universidad? No es culpa del estudiante en la mayoría de los casos, o falta de inteligencia o de capacidades intelectuales del estudiante. Es que el colegio donde estudió o el liceo donde estudió no lo preparó suficientemente bien, porque tenemos graves defectos en nuestro sistema educativo previo al sistema universitario. Entonces, lo que tenemos es que atender cada uno de los pasos de la educación universitaria, y cuando podamos nosotros garantizar la calidad en cada uno de esos elementos, estaremos resolviendo todos los problemas. ¿Cuál es tu punto de vista con relación a eso? ¿Cómo lograr un sistema de ingreso más justo, ¿no? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor. El tema es que para eso es necesaria una inyección de recursos a las universidades. Para eso es indispensable que cuando tú hagas el análisis del estudiante, o que el estudiante presente su prueba ocasional o su prueba
para saber cómo está en el tema académico, que hay que tomar en cuenta que actualmente muchos estudiantes bachilleres se están graduando y no tienen profesor de matemática, no tienen profesor de física, no tienen profesor de química, por la misma situación del mal salario que tienen los profesores. Es indispensable que ese estudiante pase por una nivelación, lo que se llama un propedéutico, que muchos estudiantes lo hacen para presentar la prueba, pero en las universidades se puede llamar una nivelación, un semestre cero, que algunas universidades también lo llaman. Entonces, no es negar el cupo, es que sencillamente se puede dar una nivelación del estudiante, o se puede de alguna otra manera saber el estudiante cómo está a nivel académico, pero es indispensable que para eso haya una inyección de recursos. El tema, por lo menos yo veía los últimos días en las noticias del Ejecutivo que le hacía fiestas a los bachilleres que se están graduando, y eran unas fiestas gigantescas que era una inversión de recursos. Porque yo le voy a hacer una fiesta a una persona que se está graduando y voy a invertir esos recursos en celebrarle con él? ¿Qué voy a celebrar con él? Que va a entrar a una universidad que no tiene una beca, un comedor, un transporte. Esos recursos que se están invirtiendo en una fiesta, tengo que invertirlo en la calidad académica, porque lamentablemente la política educativa del Ejecutivo Nacional, o por lo menos del gobierno, en los últimos años ha sido más la cantidad que la calidad, y tenemos que dejar de pensar en la cantidad y pensar en la calidad, y eso es lo que no estamos viendo ahorita. Entonces, lo que dice el profesor es totalmente cierto, yo estoy totalmente de acuerdo, pero eso se puede lograr a través de una inversión de recursos para que los profesores que te puedan dar esa nivelación lo puedan hacer, para que esos estudiantes que puedan dar una prosecución académica puedan tenerlo con reivindicaciones y con condiciones, y para que de alguna otra manera la universidad deje o pare esos números de deserción que hoy están rozando el 45-50%, que son números históricos. Tú ves la matrícula estudiantil de las universidades actualmente y no es ni la sombra de lo que era antes. Actualmente la Universidad Central de Venezuela está entre 12.000 a 15.000 estudiantes, cuando antes tenemos una matrícula de casi 50.000. La Universidad Simón Bolívar no pasa ni siquiera a los 5.000 estudiantes. Entonces es una matrícula realmente que ha bajado poco a poco, y eso es ese mecanismo de ingreso es adecuado siempre y cuando el Ejecutivo cambie su política educativa y entienda que tiene que hacer una inversión de recursos en las universidades, y tiene que respetar también los porcentajes de las universidades. El Sistema Nacional de Ingresos no puede ocupar el 60-80% cuando son ingresos que no están funcionando, y tienen que respetar las universidades sus mecanismos de ingresos adecuados. Sí, a ver, Benjamín, en el aula, ¿no? ¿Qué ocurre en el aula cuando la persona entra por estos sistemas de ingreso y en el camino, ¿no? Así como, bueno, ha contado la deserción, pero ¿cómo lo ven ustedes los profesores? Porque al final creo que la universidad se convierte en la carrera en sí, en el depurador, no el sistema de ingreso per se, sino, bueno, quien tenga las competencias es el que va a prosperar, las competencias, los recursos, y el que no, definitivamente. Pero, a ver, eso también hace que el rol de la universidad cambie, que no es su rol, digamos, o no su función principal. Es, bueno, ver, ¿quiénes pueden estudiar aquí para que se gradúen los mejores? Bueno, sí, fíjate, por ejemplo, en la Universidad Simón Bolívar, para poner un ejemplo específico, no hay acta convenio. O sea, ahí nunca, desde que empezó a funcionar en el año 1970, ahí nadie entró por ser hijo de profesor, por ser hijo del rector, por ser hijo de un general o por ser hijo del presidente de la República. Y la única manera de ingreso en la Universidad Simón Bolívar tradicionalmente era por el mérito estudiantil del estudiante. O sea, había un porcentaje de una prueba de admisión que medía, digamos, las capacidades del estudiante, y se tomaba en cuenta el promedio de bachillerato, y entonces ese era el único método. Eso fue hasta el año 2010, en que se eliminó la prueba de ingreso y se eliminó también la prueba de la OPSU, y se impuso este sistema nacional de ingreso. ¿Qué es lo que ocurrió inmediatamente? Bueno, paralelo a eso, en la Universidad Simón Bolívar hay un sistema que si tú no pasas las materias te tienes que ir de la universidad. O sea, tú tienes que mantener un determinado índice, y si tú no logras mantener 3 puntos sobre 5, te tienes que ir de la universidad. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Bueno, que la OPSU asigna estudiantes que no tienen las competencias. Entra todo el mundo, por así decirlo. Sí, entran estudiantes que a lo mejor no tienen los recursos económicos y no se les da las becas, o a lo mejor no tienen las competencias en matemáticas o en lenguaje, pero de todas maneras se les dio ingreso, etcétera, etcétera. Entonces llega el momento de presentar los exámenes, no pasan los exámenes y se van de la universidad. Entonces ingresan 1.000 estudiantes, por decir algo, digamos, en septiembre, pero ya para marzo del año siguiente, de esos 1.000 estudiantes, 800 se tuvieron que ir, y lo que quedan son 200 porque no pasaron el primer examen. Entonces ¿eso qué es lo que produce? No solamente frustración en el estudiante, que es tremenda, sino un tremendo gasto público que no sirve para nada.
Entonces, eso es, digamos, una manera de desviar recursos. Es una manera muy ineficiente de utilizar los recursos. Una manera mucho más eficiente, como bien decía Jesús, es que en vez de gastar el dinero en fiestas, entonces le paguen un poquito más a los profesores. Porque así como, digamos, al estudiante se le pagan $5 mensuales de beca, al profesor se le paga de salario $20 mensuales. ¿Cómo un profesor universitario con un doctorado, con 20 años de experiencia, etcétera, 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 va a poder sobrevivir con 20? Entonces, ¿qué es lo que hacen los profesores universitarios? O renuncian a su puesto en las universidades o tienen que tomar trabajos paralelos y entonces dejar de dedicarle el esfuerzo a la universidad para poder simplemente sobrevivir. Entonces, esos problemas estructurales tenemos que resolverlos. Ahora, un joven que hoy estudia en la Universidad Central de Venezuela, que se enfrenta a todos estos problemas, digamos, presupuestarios, ¿consideras que el perfil del egresado aún sigue siendo de calidad? Mira, yo creo que la Universidad Central de Venezuela no tiene la misma calidad que tenía hace 40, 50 años. Con esto no te quiero decir que la Universidad Central de Venezuela ya no es una universidad de calidad, sino que, bueno, no es la misma calidad de antes. Y eso pasa por muchas cosas, entre esas el tema del profesor universitario. Lo que antes, o lo que, bueno, actualmente se denomina el profesor a dedicación exclusiva, que era un profesor titular a tiempo completo, que es dedicación exclusiva, que le dedicaba su vida de lunes a viernes de 7 a 7 en la universidad en investigación, temas administrativos, temas educativos. Eso parece que está en extinción. Ya no hay profesores de dedicación exclusiva. ¿Por qué? Por lo que decía el profesor, como yo le dedico mi vida a la universidad, si yo lo que estoy ganando es de 40, con los bonos, las primas, digo $40, $50 aproximadamente, si es un profesor titular con doctorado. Entonces, lamentablemente, el profesor de educación exclusiva, que ayudaba a la investigación, que ayudaba a la calidad académica, que ayudaba realmente a la persecución académica del estudiante y a subir el nivel con la investigación de los departamentos y de las cátedras, ya no está. Ahorita tenemos profesor a medio tiempo, tenemos profesores que no ascienden, instructores, porque no hay incentivos para ascender por el tema salarial y el tema de que no hay condiciones para que esos profesores se queden en las universidades. Los profesores cada vez aumenta más, los profesores que te quitan horas o que sencillamente prefieren dar las clases de manera virtual porque están matando tigritos, porque están con emprendimientos personales o porque están trabajando en la empresa privada, porque no pueden seguir dedicándole tiempo a la universidad. Eso afecta la calidad académica, sin duda alguna. No podemos tener actualmente, por lo menos en la Universidad Central de Venezuela y también está en la Universidad Simón Bolívar, una comisión presidencial que está arreglando las universidades, pero las universidades no son museos. Las universidades tú no lo puedes adaptar a que la gente vaya a un museo, una cosa, digamos que parapeteada, bonita, una pared pintada, pero resulta que la universidad está desierta porque no tiene suficientes estudiantes, porque hay una deserción estudiantil, no tiene suficientes profesores porque se están yendo por el sueldo y no tienes personal administrativo porque ningún vigilante te va a cuidar un laboratorio por $20. Entonces, esto ha afectado la calidad académica sin duda alguna. A pesar de eso, hay profesores, porque la realidad es que hoy ser profesor universitario es un tema de vocación. Entonces hay profesores universitarios que están ahí por vocación, pero actualmente la edad media de un profesor universitario está entre 50 y 60 años. No hay generación de relevo. Entonces, si hoy estamos, ¿cómo estaremos si la situación sigue así en unos 15 años, en unos 10 años o en unos 20 años? Vamos a aumentar la deserción profesoral y puede afectar más la calidad académica de nuestras universidades. A ver, tengo ya que cerrar, pero quiero cerrar con Benjamín Sharif, que era extractor de la UNIMED y de la Universidad Simón Bolívar, ¿no? ¿Cómo cree que sería, o las recomendaciones que usted le da al tema de la OPSU, ¿no? Efectivamente, ¿cómo, más allá del tema justo que le pregunté antes, bueno, ¿qué se puede hacer ahora, en este momento, para que un joven que nos está escuchando, bueno, tenga la posibilidad eventualmente de estudiar la carrera que quiere, ¿no? Independientemente de sus condiciones socioeconómicas, en donde haya estudiado, y bueno, también alguien que haya tenido las posibilidades también tenga la oportunidad de estudiar la carrera que quiere en una universidad pública. Hay dos elementos esenciales para resolver el tema. El primero es la autonomía, que parece una cosa muy etérea, parece muy abstracto, pero si las universidades no pueden realmente implantar los sistemas de ingreso, que estamos hablando de ingreso estudiantil, apropiados a las condiciones que estamos viviendo, entonces nosotros no vamos a tener buenos sistemas de ingreso. Entonces, el pretender tener un sistema nacional de ingreso impuesto
por el Ejecutivo, igual para todas las universidades, cuando las realidades son distintas en cada una de las universidades y en cada una de las localidades donde funcionan las universidades, es un error. Entonces tenemos nosotros que recuperar para las universidades la autonomía en sus sistemas de ingreso, de forma tal que las universidades, de acuerdo a sus características, puedan... ¿Y eso no pudiese, digamos, crear discriminación entre el que tiene, el que puede? Bueno, pero eso las universidades lo tienen que atender. O sea, digamos, pero no hay una sola manera de resolver ese problema. Hay muchas maneras de resolver ese problema y precisamente las universidades tienen la responsabilidad de hacerlo. Y el segundo elemento es el elemento del financiamiento. Ni el Estado tiene hoy en día la capacidad de financiar a las universidades, ni las públicas ni las privadas, ni el estudiante tiene capaz de financiar la buena calidad a través del pago de matrículas estudiantiles. Entonces tenemos que resolver ese problema del financiamiento a través de una reconceptualización de lo que es la actividad académica de las universidades, para que las universidades, al estar al servicio del país, ofrecer servicios y valorizar esos servicios a través de actividades de extensión, entonces logren tener los suficientes ingresos como para poder ofrecer becas, para poder ofrecer condiciones, tanto para que los estudiantes estudien como para que los profesores tengan buenos salarios. Entonces tenemos esos dos elementos. Uno, el de la autonomía universitaria, que ha sido violentada, no es el caso que nos pongamos a detallar aquí de qué manera, pero ha sido violentada muchísimo en Venezuela. Y el segundo, el tema del financiamiento, porque ni el Estado es capaz de otorgar presupuestos a las universidades públicas, ni el estudiante es capaz de sufragar el costo de la educación en las universidades privadas. Bueno, les agradezco mucho que se hayan acercado hoy al estudio para tratar este tema interesante. Benjamín Sharifker, exrector de la UNIMED y la Universidad Simón Bolívar, licenciado químico y miembro de la sociedad civil, y Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios y Representación Estudiantil de la UCB. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.